Naruto Voluntad de Fuego 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Este del País del Fuego. Ubicación desconocida. 15, 54. Por favor, resiste y no te duermas y solo aguanta un poco más. Y sus súplicas venían acompañadas de incontables jadeos y el sonido de las respiraciones entrecortadas de Sasuke. Tenía miedo de mirar hacia abajo, donde seguramente estaban dejando un camino de sangre proveniente de la herida entre las costillas de Uchiha, ahí donde el filo de la katana le cortó la piel y terminó desgarrándole los músculos del tórax. Si no hubiera sido por la rápida reacción de Sakura que lo empujó con todas sus fuerzas, la espada yacería empalada en su pecho y las cosas se encontrarían mucho peor de lo que ya estaban. Considerando el vistazo fugaz que le había dado a la herida, estimaba que no era demasiado profunda para lamentar daños mayores, pero sí lo suficiente para crear un dramático torrencial de sangre. Por si fuera poco, la katana venía acompañada de un sello explosivo que los mandó a volar entre una lluvia de rocas desprendidas del risco, lo que hizo abrir muchísimo más la herida y contaminarla con un festival de mugre y suciedad. El estruendo creado por el estallido había perforado los oídos de Sakura, desorientándola por al menos un minuto completo. Requirió el uso de todas sus fuerzas para colocarse de pie e ir hasta donde estaba Sasuke. Lo encontré medio inconsciente y con el ceño antinaturalmente fruncido. El chillido de la explosión le impidió escuchar su propia voz cuando llamó a Uchiha para saber cómo estaba. Creyó ver que Sasuke modulaba unas cosas con sus labios mientras aprisionaba su costada con fuerza, tomando las punzadas de dolor y el descomunal brote de sangre. Sakura contuvo el aliento valorando todas sus posibilidades. Ayudó a Sasuke a colocarse de pie sabiendo muy bien que no era la mejora de las ideas, y ambos emprendieron una huida desesperada por el bosque, dejando atrás a los bandidos que deseaban sus cabezas a toda costa. Por ahora habían creado una ventaja de 10 minutos desde el sitio de la explosión hasta donde seguían andando. Dudaba enteramente que Waraji y Zmri se encontraran en la capacidad física de alcanzarles. La trampa de sellos creada por Sasuke los retrasaría bastante, si es que pudieron tan siquiera escapar con la vida de ella. No obstante, el ser perseguido por los bandidos estaba en el fondo de la lista de preocupaciones de Sakura. Lo que de verdad le alarmaba era la situación de su compañero. Lo llevaba prácticamente a cuestas. Él trataba de caminar por su cuenta con tal de preservar su orgullo y dignidad, pero luego de tanto tiempo marchando Sakura recibió el brazo de Sasuke alrededor de su cuello, obligándolo a dejarse ayudar para acelerar su fuga. Justo ahora se veía terroríficamente pálido, con los ojos azabaches hundidos y desorbitados. Habían interrumpido su caminar al menos 2 veces para que Sakura taponara la herida y así continuar el camino, pero cada vez que recorrían un trayecto de 5 metros, la sangre rebelde regresaba saliendo de su costado para empapar su camisa y burlarse de sus patéticos intentos por controlar la hemorragia. Sakura estaba al corriente que debía detenerse cuanto antes, curarle y luego buscar un refugio. Pero se encontraron en zona Uchiha y el despliegue de fuegos artificiales que habían dejado atrás era casi un llamado directo para que les encontraran. Así pues, la línea de prioridades era la inversa. Buscar un lugar en el que resguardarse y luego rogar al cielo que aún quedase tiempo para evitar lo peor. VBT. Sakura volteó la cabeza atormentada por el repentino sonido. Le tomó un par de segundos reconocer que era la voz de Sasuke la que había hablado. Tenía su cabeza colgando a un par de centímetros de su propia cara, pero no comprendió nada de lo que le había murmurado. ¿Qué has dicho? Sasuke hizo una mueca con los labios. VBT y repitió casi sin energías. Aún puedes es Sky. No me insultes. Uchiha sonó increíblemente molesto por el simple hecho de que él pensara que ella podía abandonarlo en medio del bosque a su suerte. Se volvió hacia los árboles con mayor determinación. No te dejaré. No pienso hacerlo. ¿Y ni se te ocurre pensar que algo como eso pueda ocurrir? ¿Está bien? Creyó escuchando una carcajada irónica a nivel de su oreja que creó un hormigueo sobre su piel, recorriéndole desde la nuca hasta transitar por cada centímetro de su espalda. Eres en verdad una molestia y tendrás que aprender a lidiar con eso. Después de allí, las fuerzas de Sasuke decayeron tanto como para que Sakura tuviera que soportar más de las 3/4 partes de su peso corporal. Estaba quedándose sin tiempo. Si los Uchiha no daban con su paradero, el shock hipovolémico de Sasuke se encargaría de matarlo en un santiamén.
Y, tomando en cuenta la secuela de eventos desafortunados que habían ocurrido hasta ahora, era cuestión de tiempo para que alguna de las dos cosas sucediera tarde o temprano. Tal vez fue por culpa de esa pesimista mente de Sakura que cuando sus ojos encontraron aquel relieve rocoso, la invadió la duda y detuvo la marcha de sopetón. Al principio no lo creía, pero luego de enfocar sus ojos, pudo reconocer lo que estaba frente a ella y una sonrisa iluminó su rostro. No supo si fue un golpe de suerte, una señal divina o un verdadero regalo de la naturaleza cuando esa pequeña cueva oculta entre el tronco de un árbol caído y las hojas de unos matorrales se tropezó en sus caminos. Fácilmente podía pasar inadvertida por el ojo humano, pero cuando vio salir un par de ardillas escurridizas del lugar fue casi como ver un gran cartel de bienvenidos que les invitaba a esconderse. Sí. Saltó a decir Sakura emocionada. Sostuvo con mayor fuerza a Sasuke y le susurró. Ya estamos cerca. Solo tienes que resistir un poco más. Fue toda una proeza hacer que el Uchiha franqueara el obstáculo que creaba el tronco, pero ya establecido dentro de la oscuridad de la guarida rocosa, las cosas pintaban un poco mejor. La cueva, a su parecer, era pequeña y anticlimática. Dentro residía un frío extraño, haciendo un contraste radical con el sol veraniego que soportaron de camino hasta allí. No era lo suficientemente alto para estar de pie y las rocas alrededor creaban poco espacio para el confort, pero era un lugar alejado de la luz del sol y de la intemperie, lo cual agradecían profundamente. Utilizando lo poco de energía que aún albergaba en su ser, Sasuke se desplomó con ayuda de Sakura en el sitio más adentrado de la cueva, donde la oscuridad era casi nocturna y el frío les hacía tiritar la piel. Las respiraciones de Uchiha eran un desenfreno de subidas y bajadas, la palidez natural de su tez había subido a una escala fantasmal y la sangre en su costado luchaba entre quedarse entre la tela de la camisa o hacerle compañía al charco de sangre que comenzaba a formarse entre las filosas rocas. Ey, escúchame, dijo Sakura quitándose de un jalón la mochila sin alejar la mirada de Sasuke. Estoy aquí bien. Nada malo va a pasar. Saldrás de esta. Te lo prometo. Él no le respondió con palabras, sino con un ceño fruncido y una maldición entre dientes. Esa fue la señal que Sakura necesitaba para comenzar a trabajar. De un tirón rompió lo que quedaba de la camisa de Sasuke, descubriendo una piel bañada en el más aterrador carmesí. La herida tenía la forma de una hoz que había rasgado más tejido de lo que había previsto, y más profunda de lo que hubiera querido. Un par de fracturas había deformado su caja torácica, explicando una de las tantas razones por la que su respiración alcanzaba aquel nivel de descontrol. Fue simplemente una cuestión de milagro que la katana no le hubiera perforado un pulmón, pero ese detalle no animaba el desastroso estado en el que se encontraba. No te muevas, pidió Sakura mientras juntaba chakra en sus manos para iniciar su parto. Solo tienes que resistir un poco más, Uchiha. Solo un poco más. Nunca antes había estado tan nervioso en curar a alguien. No era porque no pudiese hacerlo, sino que temía que algo terrible llegase a sucederle. Por mero instinto, su mente dio un salto de vuelta a Kisaragi, comparando su escena actual con aquella vez que le encontró entre los escombros. El mismo Sasuke que estaba curando ahora, lo había curado hace 2 semanas en aquel pueblo abandonado. Si comparaba sus antiguas lesiones con estas, la última vez se encontró 100 de veces más graves, pero, a diferencia que en Kisaragi, justo ahora el terror que recorría sus nervios era 1000 veces peor de lo que alguna vez se había imaginado. Las manos le temblaron cuando llegó a pensar en las posibilidades de que todo saliera mal, sin embargo, sus dedos nunca se alejaron del costado de Sasuke. Jamás se había despojado con tal rapidez de su propio chakra para tratar de salvar a alguien, hasta para ella era asombrosa como el pánico se metabolizaba en su ser hasta convertirlo en pura destreza médica. Justo en ese momento, su mente estaba plagada de un único pensamiento, uno que invadía su sangre y alimentaba la determinación en sus ojos. Y era salvar a Sasuke. Salvarle a como dé lugar. No pasaron más de 5 minutos cuando el aliento de Uchiha recobró su ritmo normal y la sangre dejó de brotar de su herida. Las costillas eran un tejido difícil de regenerar, los huesos rotos debían ser reparados con algo de tiempo y mucha paciencia, por tal motivo dejó una mano en el costado mientras la otra recorría su abdomen, estudiando algunos órganos nobles que requería su atención. Como temía, los riñones habían estado a segundos de apagarse por completo, su presión arterial caducó hasta rozar niveles insostenibles y la lanza atacó a unos cuantos órganos dentro de la cavidad abdominal que no había reparado del todo. Controló el desastre en su cuerpo con la maestría de una experta ninja.
Sentía el recorrido de la sangre regresando a donde pertenecía, como recobraba el ritmo normal de su corazón, la velocidad con que sus células se dividían tratando de confrontar los planos y cerrar lo que la katana había hecho. No fue hasta que escuchó su propio jadeo que reconoció que había perdido casi todo su chakra de golpe tratando de estabilizar a Sasuke. Y, a decir verdad, hizo mucho más que solo alejarle del peligro. Había acelerado el proceso de curación natural sin darse cuenta, incluso cuando no había necesidad de hacerlo. Ahora las respiraciones entrecortadas habían pasado a los pulmones de Sakura. Pero la satisfacción pudo mucho más que su cansancio y una sonrisa se dibujó en su rostro cuando vio una mueca de dolor en el rostro de Sasuke. Tranquilo, tranquilo, le susurró entre preocupada y aliviada. Tómatelo con calma, ¿sí? Estarás bien, ya lo peor ha pasado. Sasuke frunció el ceño. Aún estaba pálido, aunque un pálido más vivo, si es que ese color pudiera existir. ¿Puedes respirar mejor? Sakura le observó verdaderamente inquieta. Había hecho todo más rápido de lo que solía hacer. Era evidente que Sasuke corría peligro, pero no había necesidad de hacer todo el proceso con tal desesperación. Te sentirás muy débil por la deshidratación, continuó ella, intentar la división de tu médula ósea para recuperar la sangre perdida, pero tendremos que hacer una transfusión de todas maneras. Sasuke seguía con el rostro furibundo y la mirada tan sombría que no estaba segura si era por el dolor o por todo lo que había sucedido. Sakura continuó nerviosa. Uchiha, ¿sucede algo? ¿Te sientes bien? ¿Te duele el costado? O tal vez Nece. Voy a matar a esos malditos. Ella dejó en libertad un suspiro de verdadero alivio. Estaba insultando, eso era buena señal. Puedes hacer lo que quieras, pero primero quédate quieto. Buscó en el brazo de Sasuke una vena que pudo utilizar. Y vaya que encontré muchas. Los músculos marcados sobre su piel hacían ver los caminos de sus vasos tal cual serpientes. Encontró una cerca del pliegue del codo, fue ahí donde creó con su chakra un fino conducto verdoso que conectó con su propio brazo, dejando que la sangre fluya en un único sentido de su cuerpo al de Sasuke. Esto te sentará mejor, dijo Sakura, que a pesar de estar agotada, en sus ojos la felicidad era radiante. El Uchiha observó el procedimiento frunciendo el entrecejo y tensando su mandíbula. No lo hagas, le advirtió. Sakura arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Esto señaló el tubo de chakra y la sangre pasando lentamente hacia él. No lo hagas. No tienes que preocuparte. Somos compatibles, lo vi en tus documentos. Sakura tragó horrible, y solo por si el decir somos compatibles podía salirse de contexto, agregó. Eres A positivo y yo O positivo. Puedes estar seguro de que no tendrás una reacción post-transfuncional. Sasuke, luego de recuperar un poco de fuerzas, comenzó a erguirse con dificultad y en contra de los reproches de Sakura se quitó de un tirón el fino tubo de chakra, dejando caer la sangre entre las rocas de la cueva. ¿Qué rayos estás haciendo? Él la desafió con la mirada. Dijo que no lo hagas. ¿No me escuchas? Lo necesitas, Uchiha. Nunca te pedí que lo hicieras. Desde que la katana le hubo herido, el único sentimiento que albergaba Sakura era de inquietud. Pero luego de aquel berrinche, ahora la preocupación había dado paso a la indignación. Y yo nunca te pedí que saltaras como un imprudente hacia esos bandidos y aún así lo hiciste, se jactó a la defensiva. Era eso o morir en su trampa. ¿No creíste que tal vez nosotros también podíamos morir en la misma trampa? Funcionó, dijo tajante. Eso es lo único que importa. Pero a un alto costo, ¿te has visto tan siquiera? Casi mueres ahí afuera. Debía sentirse mal por amonestarle estando él en ese estado, pero no podía detener la poca gentileza de su lengua. Debiste quedarte en el bosque, ahí estarías más seguro. De repente, el ceño de Sasuke se frunció deliberadamente. Deja de gritar. ¿Quién está gritando? El Uchiha se inclina ligeramente hacia adelante como si quisiera agudizar sus sentidos. Haz silencio. Sakura se cruzó de brazos con fuerza. Lo haré cuando en esa cabeza tuya entren las palabras cordura y sensei. La mano de Sasuke cubrió sus labios, moviéndose con tan nivel de agilidad que nadie había pensado que estuvo a instantes de morir. Sakura abrió los ojos como plato ante el repentino contacto y la cercanía del cuerpo de Sasuke sobre el suyo. Estuvo unos segundos de refutar como su conciencia le ordenaba, pero el sonido de una ráfaga de viento seguido de unas pisadas la hizo contener el aliento. ¿Escuchaste eso? La pregunta no vino de la boca de ninguno de los dos. La hizo una voz fuera de la cueva, en alguna parte por encima de sus cabezas. Era la de un hombre. ¿De qué hablas? Interrogó a otra persona cerca del mismo lugar donde había hablado el primer sujeto.
Juraría escuchar la voz de una chica. Sakura dio un respingo silencioso. Habían llamado la atención de 2 ninjas que merodeaban la zona. La cueva estaba lo bastante oculta como para pasar inadvertidamente fácilmente, pero se había descuidado. Todo por elevar la voz y jugar a la imprudencia. No siento el chakra de nadie cerca, insistió la segunda voz bastante impaciente. Debes estar alucinando. ¿No puedes censurar algo? Insistió su compañero. No me llega nada. Vamos, eres un Yamanaka. Usa esos pesados jutsus mentales para reconocer el perímetro. Hubo un corto resoplido de fastidio. Esto es una verdadera pérdida de tiempo, ¿lo sabías? Lo será si no lo haces rápido. El silencio que se interpuso entre los sujetos allá afuera fue coordinado con la mudez en las respiraciones de Sasuke y Sakura. Esa fracción de segundo donde la suave sinfonía creada por la naturaleza era lo único que llegaba a sus oídos, se estremeció en la pelirrosa un miedo que había olvidado tener hasta entonces. Si había un Yamakana allá afuera, era innegable que esos sujetos seguían las directrices de los Uchiha. Hasta la fecha ningún ninja de ese clan estaba en el bando de la resistencia. El silencio que seguía perforándole los oídos, era la señal más evidente que estaba usando su jutsu mental para encontrarles, de la misma forma que Hilo había hecho la noche en que cayó la segunda división para dar con el desfile de Sasuke. Los segundos que transcurrieron fueron agonizantes, la peor tortura que se pudiera imaginar. El corazón de Sakura latía desenfrenado dentro de su pecho y la mano de Sasuke continuaba cubriendo innecesariamente sus labios. Por su parte, dejó la mente totalmente en blanco, como si su cabeza careciera de conciencia, de esta manera simularía la esencia de un animal salvaje que merodeaba el territorio. Así tal vez tendría oportunidad de que el Yamakana no les encontrase. Esperaba que Sasuke también estuviera haciendo algo similar. Gracias al sello en el brazo de Sakura y los grilletes en las muñecas y tobillos de él, no podía dar con su chakra. Pero su mente no era un lugar que pudiera bloquearse tan fácilmente. ¿Y bien? Insistió en el primer sujeto que había hablado. Sakura contó los latidos de su corazón. Uno tras otro martilleándole el pecho. Cuando llegó a 10, la voz del Yamanaka se alzó sobre sus cabezas llegando hasta ellos en un tono amortiguado por las piedras de la cueva oscura. Nada, dijo el hombre verdaderamente cabreado por el retraso, ya te lo había dicho. Una verdadera pérdida de tiempo. ¿Estás seguro? Déjate de majaderías. Acabo de recibir otro comunicado de la brigada. Hubo una nueva explosión hace 15 minutos en aquella dirección. Hay que apresurarnos antes de quien sea la haya provocado, escapar, o nos tendremos que enfrentar a la furia del general Obito por andar retrasando esta misión. Está bien, acercando el primer sujeto de mala gana. Vámonos. Las pisadas volvieron a hacer eco en la cueva y una nueva ráfaga de viento rasgó el aire. Después de aquello, reinó el más aterrador de los silencios. Un minuto corrió con lentitud. Luego otro le siguió de cerca con la misma calma. Luego otro más. Esperaba escuchar nuevas pisadas, pero los sonidos del bosque eran lo único que el viento alcanzaba a susurrar. Sasuke alejó su mano del rostro de Sakura lentamente, pero ninguno de los dos se dirigió a la mirada. Estaban concentrados en la entrada de la cueva. Sakura podía sentir cada pulsación en sus oídos, dificultándole el trabajo de enfocarse en lo que sucedía allá afuera. Temía que si volvía a hablar atraería a esos 2 ninjas, aun cuando ya había pasado más de 5 minutos desde su repentina aparición. Pero no podía parar de pensar en las sin fin posibilidades y si veían el rastro de sangre que se dirigía hacia la cueva en donde estaban. ¿Y si Waraji y Izmri seguían con vida y les explicaban a esos 2 sujetos hacia dónde habían escapado? ¿Y si armaron un escuadrón de búsqueda una vez se enteraron de que Sasuke estaba en su territorio? ¿Y si? Esta sería. La voz de Uchiha le hizo dar un nuevo respingo. No había necesidad de mirar el rostro de Sasuke pues sabía que tenía su atención fija en ella. La piel erizada de su cuello y la densidad del aire se lo decía. Cuando volteó a verle se dio cuenta como él le estaba examinando con cuidado, arrullando su silencio junto a la oscuridad de la cueva. ¿Qué? Preguntó ella en un susurro. Estás herida. Sakura siguió la mirada de Sasuke hasta su brazo. La shuriken que le habían lanzado los bandidos no fue muy amable en dejarle una herida limpia, y la caída luego de la explosión le dio una nueva forma abstracta que la sangre y la tierra no dejaba ver muy bien. No es nada, movió la mano para restablecerle importancia, puedo atenderme más tarde. El buen juicio y sus sentidos de Medignin le aconsejaban que debía colocar la atención en otra cosa.
Decidió que buscar la botella de agua en su mochila era una distracción bien recibida, pero Sasuke no se lo dejó fácil cuando, de repente, la retuvo fuertemente por la muñeca. Hace unos instantes, él le había cubierto la boca con la misma mano, pero gracias a los ninjas de afuera no pudo concentrarse en ello. Ahora tenía el tiempo suficiente para sentir cómo su tacto le detenía el corazón, mandando chispazos de electricidad por todo su cuerpo mientras paralizaba sus pulmones en un instante. Miró esta vez a Sasuke a los ojos creyendo que si no se perdía en la penumbra de la cueva, podía fácilmente extraviarse en la negrura de su iris azabache. Cúrate. La voz de Sasuke se transformó en una orden militar, regia e inclemente. Ahora. Sakura había olvidado respirar en todo ese tiempo, como siempre le sucedió cuando él la tocaba. Sasuke debió interceptar su estado de shock y detuvo el contacto, pero no de la forma tosca que ella esperaba, sino de una manera gentil y pausada, como si quisiera perdurar el contacto tanto como pudiese. Esos ninjas ya han de estar lejos, pero pueden volver en cualquier momento, se jactó Sasuke queriendo sonar indiferente, cosa que siempre lograba. Además, añadido por lo bajo, no me sirves de nada si estás heridas. Aquel comentario fue el impulso que Sakura necesitó para reconquistar la compostura que había perdido. ¿Qué dices? No me conviene que estés herida o muerta. Eso es lo que he dicho. ¿Es por eso que me salvaste allá atrás? Rememoró en tono seco. ¿Es por eso que creaste la trampa para Tsunri y Waraji? Sasuke entrecerró sus ojos. ¿Qué otro motivo tendría? ¿El estar preocupado cuenta como uno? No, no viniendo de alguien como él. Para que los motivos de Sasuke se descarrilaran de su objetivo original, obtener de nuevo su Sharingan, y se preocupara por algo distinto como salvarle la vida, era un hecho inadmisible. Ya Sakura había discutido ese asunto en su mente varias veces. Lo único que le importaba a Sasuke era su ridículo trato, y como ella era una pieza fundamental para que éste se llevara a cabo, la salvación. No existía una causa diferente. Era solo eso, nada más. De mala gana limpió y curó su herida. Ya no tenía casi chakra, por lo que la cicatriz que quedaría sería una bastante fea, cuestión que no le importaba. La estética era algo carente de sentido durante la guerra. Una marca más sobre su piel, no hacía ninguna diferencia. Miró su mochila y buscó un par de vendas junto a unos antisépticos que esperaba funcionasen al menos por ahora. Luego, se volvió hacia Sasuke con un pañito que humedeció con el agua de la cantimplora. ¿Qué haces? La recibió el Uchiha mosqueado. Terminando de hacer mi trabajo. Te he dicho que pares. Tú tampoco me sirves con una infección masiva. Uchiha rugió un instante antes de calmarse y encontrar un punto más neutro y profesional en su voz. No me tomará mucho tiempo. Solo necesito venderte. Limpió la herida y el resto del torso de Sasuke de forma cuidadosa. La tela comenzó a teñirse de un rosado pálido que poco a poco subía de tonalidad hasta llegar a un rojo más intenso. Ninguno de los dos tenía ánimos de hablar, y mucho menos luego del comentario insensible que se habían intercambiado. Así pues, el silencio se plantó como una atmósfera de incomodidad, y más cuando Sakura cayó en cuenta de lo que estaba haciendo. Limpiar a un herido no debía ser nuevo para ella, en realidad, se trataba de un procedimiento que había hecho centenares de veces con otros pacientes, tantos que había perdido la cuenta. Pero no entendía por qué con Sasuke era diferente. Ahora que él estaba consciente de lo que ella estaba haciendo, se sintió cohibida por tocarle más de lo que unos simples conocidos deberían. La excusa de ser una Medignin la ayudaba a tolerarlo mejor, pero cuando su mano acariciaba la firmeza de sus músculos y los alivios de su abdomen, le era difícil contener la compostura. Agradeció internamente que, al vendarle el costado, gran parte de su figura atlética se viera oculta por los apósitos. Pero hasta la blanquecina venda era un contrincante patético ante su esculpido cuerpo, y los músculos terminaban por marcarse aun cuando siguiera momificándolo tanto como podía. Fue entonces cuando Sakura comenzó a frustrarse consigo misma. Si con tan solo tocar la mano de Sasuke se transformaba en un enjambre de latidos desenfrenados, ¿qué podía esperar ahora cuando sus roces llegaban a ser tan íntimos? Quería pensar que el ligero temblor en sus manos se debía al frío de la cueva, pero ¿a quién engañaba? Era Sasuke y su cercanía lo que desequilibraba su pulso y respiraciones. Todo en él la hacía vibrar hasta acariciar la extraña sensación del delirio. Sakura nunca había experimentado nada igual antes y esperaba que, tarde o temprano, lleguese a comprender la razón de esa extraña atracción hacia un ser tan oscuro y pecaminosamente irresistible como lo era él. Un evidente rubor coloreó sus mejillas y se amonestó por el rumbo que había tomado sus pensamientos.
Debía estar claro que Sasuke era su prisionero, un sujeto con el que había hecho un trato, un desertor de Konoha, un ninja que por ahora era su paciente, y seguiría siendo todo aquello hasta que su pacto terminara y él regresara de nuevo a su estilo de vida errante, separándose de ella y dividiendo sus caminos para siempre, después de venderle más de lo necesario y crear casi una camisa de fuerza en el pecho de Sasuke. Sakura buscó entre sus cosas una camisa extra. Si quería controlar su mente debía controlar primero su vista, y tenerlo semidesnudo no ayudaba en ninguna de las dos. Luego de que todo lo que debía permanecer oculto, lo estaba, Sakura se dispuso a crear una barrera con varios sellos en el borde de la cueva. Era muy riesgoso salir mientras esos ninjas estuvieran rondando el perímetro, así que, lo mejor sería quedarse entre las rocas por lo que quedaba de día. Meditó por un largo rato la idea de salir y limpiar sus rastros, pero solo lo hizo en una radio de 15 metros. No se atrevía a alejarse demasiado de la cueva y tampoco tenía muchas energías para ser más precavida. El peligro les acechaba pero debía almacenar sus fuerzas por si requerían escapar nuevamente o en el caso de que Sasuke necesitase una nueva ronda de asistencia médica. De camino a la cueva recogió algunas frutas y nueces para la cena. Tenía pensado cazar un animal pequeño, pero no tentaría a la suerte. Ya había pasado demasiado tiempo en la intemperie ocultándose entre las hojas de los árboles. Además, el dolor en su brazo y el cansancio en su cuerpo no le ayudaban a hacer mucha actividad física. Y, para completar el cuadro, la rodilla reanudó sus quejidos diarios generando chasquido tras chasquido cada vez que daba un nuevo paso. Así pues, decidió regresar lo antes posible sin llamar la atención de la fauna salvaje y de los enemigos que custodiaban la zona. Estaremos bien por ahora, anunció Sakura entrando a la cueva con las piernas verdaderamente acalambradas. Cubrió nuestras huellas. No hay manera de que nos descubran. Sasuke había permanecido engullido en la fría oscuridad de las rocas sin hacer muchos movimientos. En un principio no estuvo de acuerdo con que Sakura saliera a recorrer el bosque, pero ambos sabían que alguien debía ir antes de que llegasen los refuerzos Uchiha a limpiar la zona como lo dictaba su protocolo de invasión territorial. A pesar de querer dárselas de todopoderoso, Sasuke empezaba a conocer los límites a los que podía llegar su cuerpo y Sakura no necesitó darle la lectura de lo que debía o no hacer mientras continuase en esas condiciones. Así que, Sasuke el dejó marchar bajo la condición de no alejarse demasiado, de lo contrario estaría en la fastidiosa y contraproducente necesidad de ir a buscarla con las pocas energías que le dejaba su costado lancinado. ¿Encontraste rastros de los patrulleros?, le interrogó a Sasuke desde la profundidad de la cueva. Por un instante creyó escucharle aliviado de verla, pero seguramente el eco distorsionó su voz y la hizo pensar aquello. Tranquilo, estamos a salvo. No hay más que ardillas entre los árboles. Caminó con torpeza y con la cabeza ligeramente gacha. Aún no han barriendo la zona. Seguro llegarán al caer la tarde. Esperamos que tus famosos sellos funcionen. Claro que funcionan, refunfuñó ella mirando de reojo los pergaminos que creaban una barrera invisible en la entrada de la cueva. Se volvió hacia Sasuke para preguntarle: ¿has escuchado algo extraño? Solo el viento. Digamos que eso es una buena señal. Dejó en libertad un suspiro y apoyó el peso de su cuerpo en la pierna sana. ¿Cómo te sientes? Mejor que tu rodilla. Sakura frunció los labios. Hizo la vista gorda a su comentario y buscó asiento frente a él, descansando la espalda en una roca. Tenemos que encontrar a Neji y Tenten, explicó suavemente. Estábamos preparados por si algo de esto llegara a suceder. ¿Tienen un plan? Más que un plan, es un punto de encuentro. ¿Cuál? La entrada sur del bosque Hofuku. Una risa sin ganas salió de los labios de Sasuke. Sakura frunció los labios. ¿Qué es tan gracioso? Además de idiotas, suicidas, Sasuke negó con la cabeza de un lado al otro. Han estado moviéndose hacia el norte, luego hacia el noreste y ahora quieren ir hacia el bosque más peligroso del que se tiene registro. Entiendo que quieren ocultar sus huellas, pero esto es descabellado. Curiosamente estoy de acuerdo contigo. Hay mejores formas de ser descabellados y esta es la peor de todas. Pudo sentir cómo Sasuke la miraba de reojo, analizando todo con la precisión de un estratega de su nivel. Veo que nos dirigimos al país de las olas. Sakura le masajeó la nuca. No puedo ir en contra de tus deducciones, Uchiha reconoció abatida. Ya poco le importaba que estuviera al tanto de hacia dónde viajaban. Sasuke tenía una astucia innata que, mezclada con su inteligencia, lo convertían en un hombre difícil de engañar. Tarde o temprano se hubiera dado cuenta. Sakura suspiró. Miró el bosque a las afueras de la cueva. Creo que esta zona está dibujada en el mapa.
Si seguimos el sendero, llegando a la otra mitad del río, nos encontraremos muy cerca del bosque Hofuku. Lo mejor será partir durante la madrugada, así recuperaremos fuerzas y perderemos de vista a los bandidos y a esos patrulleros. No hay que permanecer tanto tiempo en un mismo sitio. Sasuke se acercó de acuerdo, antes de instalarse de nuevo el silencio. Sakura abrazó sus rodillas, indecisa en entretenerse con las frutas que había traído o quedarse un instante más sentada frente a él. Por extraño que pareciera, comenzaba a sentarle la presencia de Sasuke como amena, incluso cuando no se dirigían palabra alguna. Miró de reojo la entrada de la cueva donde los rayos del atardecer pintaban los árboles de un naranja tan vivo como el fuego, mezclándose con el intenso amarillo del sol perdiendo por completo el color verde de sus ramas. Las hojas en lo alto ondulaban suavemente al compás del viento, simulando a la perfección pequeñas llamitas que se desprendían de lo alto y caían al suelo en sedados y suaves giros. ¿Crees que esté bien?, preguntó Sakura en un susurro, sin dirigirse directamente hacia su compañero. Continuó admirando las hojas caer en una danza amarilla y naranja que hacían creer que el otoño había llegado antes de lo planeado. Sasuke, por su parte, no le respondió, pero tampoco hizo ademán de ignorarla. No debía tener más de 14 años, continuó en un tono más apagado que antes, clavando su atención en cada pétalo que bailaba en las afueras. Fue de esa manera como poco a poco el rostro pavorido de la esclava de rubios cabellos llegó hasta su mente, siendo acompañado de los dos bandidos que la habían acorralado en medio del bosque. Era una simple niña, volvió a susurrar, abrazándose las rodillas con más fuerte. Estaba asustada y aterrada cuando la encontramos. Pudimos hacer que escapara, pero ahora está perdida allá afuera, en el bosque, sin nadie que pueda ayudarla. Estás preocupándote sin necesidad, reconoció Sasuke a secas. ¿Pero y si la atrapan otra vez?, preguntó, girando la cabeza para verle. Alejamos a los bandidos lo suficiente para que no hicieran precisamente eso. Si sabe correr estará bien. Sakura le observó por casi un minuto entero, tratando de descifrar su mirada severa. ¿Por qué saltaste a ayudarla? Las palabras salen de sus labios sin pasar primero por el filtro en su cabeza. Otra vez. Si me alejaba de tu radar, este se volvería loco y mandaría una señal para evitar que escapara, ¿no? ¿Fue solo por eso?, insistió, no muy segura de lo que quería escucharle decir. Sasuke dejó que su cabeza descansara en la pared de tierra tras él. Sí, solo eso. Pensé que tal vez pues pensaste mal. Sakura tenía una mente propensa a ser testaruda. Hace minutos había concluido que Sasuke solo tenía cabeza para su propósito de recuperar el Sharingan. ¿Qué le iba a importar que una chica estuviera a instantes de ser violada frente a sus ojos? Esa pregunta le sentaba como una incongruencia, y más por lo que ambos habían vivido en el campo de concentración hace más de un año atrás. Y cuando lleguemos al país de las olas podrás hacerte una serie de exámenes más precisos, dijo Sakura con la intención de cambiar de tema y pensar en cosas diferentes a la extraña moral de Sasuke. La tercera división es la más pequeña de todas y su maquinaria es algo antigua, pero puede que encuentre algo que nos sirva para ayudarte con tu problema visual. ¿Tienes un plan? Digamos que si no era del todo cierto, así que agregó un comentario más para que su mentira sonase más sólida. Tengo varias hipótesis y para ponerlas a prueba necesito material que no cargue conmigo. Esto te está llevando más tiempo del que esperaba. No le extrañó ver cómo el ceño de Sasuke se fruncía. Lamento retrasar tu deserción, Uchiha. Para próximas referencias busca a otro Medignin en medio de la guerra que esté dispuesta a ceder a tus exigencias y que tenga dedicación exclusiva a tus ojos, dijo Sakura cruzándose de brazos y haciendo una mueca con los labios. Tomaré tu sugerencia en cuenta. Sakura le fulminó con la mirada. ¿Eres realmente pedante, lo sabías? Bufó tan fuerte que un mechón de cabello rosa bailó sobre su frente. Tenten tiene razón. A veces me pregunto cómo te soporto aun cuando eres el supuesto hijo del dios de la muerte. Desde el otro lado de la cueva, Sasuke se encogió de hombros. A mi padre no le molestaría ese apodo, comentó por lo bajo. Sakura parpadeó impresionada y calló. Después de encontrar a Kisaragi, leer los archivos de su vida militar y enfrentarse en cada interrogatorio, ella estaba al tanto de conocer muy poco a Sasuke. Era comprensible, sabiendo que, siendo él un prisionero, no revelaría nada que la resistencia pudiera usar en su contra y, para colmo, la corta lista de gestos faciales que Sasuke tenía cada vez que le preguntaban algo le hacía difícil la tarea de extraer aunque fuera una pizca de información. Le intrigaba conocer un poco más de su pasado, pero no desde un ámbito estratégico, sino más bien personal. ¿Bajo qué lógica secundaba esos pensamientos?
No tenía ni la idea más remota, pero la curiosidad siempre fue más fuerte que su sensatez. Y si quería conocer más sobre él, necesitaba una forma de hacer hablar a Sasuke sin que éste se diera cuenta. ¿Puedo hacerte una pregunta? La voz que usó fue toda inocencia. Puedo que esos vagos dotes de mentir estaban dando sus frutos. Esperaba pacientemente que Sasuke dijera algo, pero como su respuesta seguía siendo su favorita, el silencio y la punzada característica que sentía en su pecho cada vez que él la miraba había regresado, giró la cabeza para saber qué estaba haciendo. Y efectivamente, ahí estaba. Con sus finos ojos negros listos para hacerla temblar. Por Kami, deja de mirarme así. No soy un bicho raro, Sakura pidió internamente a los vasos de sus mejillas que no se dilataran. Un sonrojo en esos momentos no le sería reconfortante. Ya hablamos de esto. Lo sé, pero podemos hacer un nuevo trato. Si se detenía a pensar en lo que estaba a punto de hacer, se catalogaría como una demente y su cordura la haría retroceder. Así que silenció las voces en su cabeza y prosiguió segura. Estaba pensando en algo sencillo, nada que involucre ojos y reparación de canales de chakra. ¿Qué me dices? De por sí, la cueva era oscura y Sasuke era muy amigo de la noche y todo lo que involucrase el color negro. Con la sugerencia de Sakura, su rostro proyectaba una sombría mueca de desaprobación. Sin embargo, no estaba llevándole la contraria y ella no esperaría a que se le ocurriera hacerlo. Así que, volví a hablar. El trato es el siguiente. Te haré una pregunta diaria y tú me tendrás que responder con total sinceridad. No será nada incómodo, solo cuestiones que no salgan de los estándares de nuestra tregua. Así podrás comprender un poco más. Un nivel profesional, claro está. Hubo un silencio que hizo creer a Sakura que había sido derrotada por la indiferencia de Sasuke. ¿Qué gano a cambio? Dijo mosqueado. Como nuestra misión secreta debe basarse en una relación de confianza mutua, tú también serás capaz de hacerme una pregunta. No estoy interesado en saber nada sobre ti. Volvió su atención a las llamas del sol coloreando el bosque a las afueras de la cueva. Lo único que me importa es que te enfoques en revertir el bloqueo de chakra en mis ojos. El resto me trae sin cuidado. ¿No quieres saber sobre las habilidades de la Medignin que va a introducir un escalpelo en tus ojos? Sasuke giró su cuello como la escena de una película de terror y Sakura tuvo que negar con la cabeza y manos para aplacar el gesto de malestar en su acompañante. Ok, estoy exagerando. Seguro no se aplicará un procedimiento tan invasivo. Pero algo me dice que tú también estás intrigado por todo lo que pueda sucederte en el país de las olas una vez lleguemos. Me encerraran de nuevo en una celda, me atosigaran a preguntas y procuraran torturarme si no les doy lo que piden. Una mirada dura congeló el rostro de Sasuke cuando agregó. Ninguna novedad de la que deba preocuparme. El recuerdo de lo sucedido en la celda de Sasuke antes de que los Uchiha atacaran la segunda división, hizo retroceder a Sakura en el tiempo. En ese momento habían iniciado una sesión de tortura que involucraba una disminución paulatina de la temperatura de su celda. Sakura vio aquello con malos ojos y discutió airadamente con Neji sobre la necesidad de torturar a Sasuke. Ese fue el motivo por el que comenzó el interrogatorio más tarde de lo planeado. Y como Neji no dio su brazo a torcer, Sakura decidió entrar a la celda sin ninguna protección contra el frío más que su ropa de diario. De esa forma estaría en una situación justa durante la charla con Sasuke. Si él no podía protegerse del frío, ella tampoco. Lamento mucho sobre lo que pasó en la última sesión de interrogatorio, susurró Sakura bajito. No estaba al tanto de que comenzarían y ya sabes si en realidad eran demasiado blandos, le interrumpió Sasuke neutral. Si conocieras la crueldad de los Uchiha te dejaría espantada. Sakura desvió su mirada hasta los dedos de sus pies que sobresalían de las sandalias ninjas. En realidad y la conozco demasiado bien y, de nuevo, el silencio fue amortiguado por la orquesta organizada por los susurros de la naturaleza. Por un instante echaba de menos las cadenas tintineantes de Sasuke. Si las escuchaba chocar unas contra otras sabría que estaba ahí, en algún lado, cerca de ella, protegiéndola con tan solo su presencia. Está bien, resopló la voz de Sasuke luego de lo que le pareció una eternidad. ¿Qué quieres saber? Sakura estuvo a segundos de hacer la estúpida pregunta de ¿qué quiero saber de qué? Pero recordé rápidamente el trato que le había planteado y no desaprovechó el momento para preguntar. Bueno, he estado intrigada por muchas cosas, admitió ligeramente emocionada, pero ahora que ha comentado sobre tu padre quisiera saber cómo es él. ¿Mi padre? Seguro no se esperaba tal pregunta. De entre muchas cosas que podía hacer, Sakura decidió irse por algo bastante genérico. Él es un ninja importante dentro del clan, ¿cierto? Si mi memoria no me falla, es el general de la Brigada Norte.
¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Estuvo encargado de tu educación, ¿no? Si conozco un poco más sobre él, puede que entienda más sobre ti a nivel profesional, añadido solo para enfatizar una mentira no tan mentira. Sasuke hizo un gesto agrícola. Creo que tu concepto de padre y el mío son totalmente distintos. ¿De qué hablas? Los hombros de Sasuke descendieron un centímetro abatidos. Se notaba a leguas que no era un tema del que fuese agradable hablar. Ya te lo dije en los interrogatorios. Mi padre nunca se encargó de mis entrenamientos. Madara escoge a los alumnos y los dirige a cada sensei por conveniencia propia. Como sabía que las destrezas de mi padre eran las mejores del clan, Madara prefirió usar sus conocimientos para entrenar a su futura mano derecha. Uchiha Obito, susurró Sakura, más para sí misma que para Sasuke. Había escuchado sobre el tal Obito. Los rumores decían que se trataba de un hombre desalmado, con una fama de crueldad que no distinguía entre ninjas, ni siquiera los de su propia sangre. Mi padre no es de negarle nada a Madara, continuó Sasuke. Como sabes, le dio el puesto de Hokage con solo pedírselo y entrenar a su mejor súbdito, sugerencia todo un honor para nuestra familia, así que acepto. ¿Qué hay de tu hermano? Madara también lo ignoró. Itachi tuvo como sensei a Shisui, un holgazán que es ahora el general de la Brigada Oeste. De nuevo, la punzada de la curiosidad por saber el pasado de Sasuke hizo que Sakura preguntara más. ¿Y qué sucedió contigo? Vio cómo Sasuke tensaba la mandíbula. No estaba en los aviones de mi padre atender a uno de sus hijos. ¿Entonces nunca pudiste aprender nada de él? Al principio lo intento, pero siempre vi su forma de pelea demasiado cobarde. ¿Por qué lo dices? Sasuke la miró directamente a los ojos, como si quisiera enviarle una señal de advertencia para lo que estaba a punto de decir. ¿Has escuchado sobre el ladrón de rostros? Ella parpadeó varias veces antes de negar con la cabeza. Sasuke cerró los ojos agotados. Es un ninja muy famoso dentro del clan Uchiha, capaz de transformarse en otra persona sin levantar la más mínima de las sospechas. De ahí su seudónimo. ¿Hablas de un Egen no Jutsu? Es más complejo que eso, espetó Sasuke más serio que de costumbre. El Egen no Jutsu es simplemente un cambio físico que no dura demasiado tiempo. Por el contrario, usa una transformación tan perfecta que puede imitar el rostro, la estatura, el tipo de sangre y hasta la forma de chakra de otro ninja por tiempo indefinido. Sakura entreabrió los labios, incrédula. ¿Cómo es eso posible? Preguntó. Un genjutsu poderoso, explicó Sasuke con palabras pesadas y un timbre agrio. Querrás decir uno imposible. No si tienes nuestro Sharingan. Ya sentía los labios resecos de tanto tener la boca abierta, pero cada revelación le sentaba como una novedad escalofriante. ¿Quieres decir y? Es así como mi padre ha ganado innumerables batallas, reveló Sasuke. Haciéndose pasar por otra persona y engañando a muchos de sus adversarios con su poder. ¿Tu padre es el ladrón de rostro? Por primera vez desde que había comenzado a hablar, Sasuke dudó. No había revelado tanta información desde los interrogatorios, y eso le parecía a Sakura que fue hace casi medio siglo. Ella entendería si él desistió en su explicación, pero se llevó una gran sorpresa cuando Sasuke retomó la palabra. Sí, lo es. Sakura humectó sus labios y consintió la idea de que, cerrar la boca para no parecer un cocodrilo, sería lo más cómodo. No sabía hasta qué punto Sasuke seguiría derrochando generosidad informativa, así que insistió en el tema de la manera menos agresiva posible. Ahora lo entiendo, dijo con calma. ¿Es por eso que nunca te ha gustado la forma de pelea de tu padre? Una sonrisa tímida se trazó en la comisura de sus labios. Es bueno saber que no te agrada la idea de andar suplantando personas con el poder de tu Sharingan. Los ojos de Sasuke se perdieron esta vez en la oscuridad de los mechones de su cabello. Aunque quisiera, no puedo hacerlo. ¿Qué? No tuvo que fingir interés, porque vaya que tenía, y mucho. Eres el famoso Sasuke Uchiha, claro que puedes hacerlo. No es tan sencillo, se jactó él ligeramente molesto. Ese genjutsu se da gracias a las destrezas oculares de mi padre y en parte a su Mangekyou Sharingan. Sakura se detuvo a recordar. Había oído hablar sobre ese último jutsu que había comentado Sasuke. Era un poder que había permanecido oculto entre los Uchiha por generaciones, pero luego de que la guerra estallara, algunos secretos ancestrales salieron a la luz y ese famoso Mangekyou fue uno de ellos. Dentro del cuartel muy pocos son los que han alcanzado el poder más grande del Sharingan, prosiguió Sasuke. Madara tiene registros ocultos de los pocos que los han tenido y se pide que todos ellos guarden el secreto de su propio poder. ¿Por qué los Uchiha deben ocultar su Mangekyou del resto del clan? Es un tema delicado.
A Madara le gusta la idea de que los ninjas más cercanos a él sean los Uchiha más poderosos de todo el clan, y si tienes el Mangekyou catalogas como uno de ellos. Hay rumores sobre esto dentro del cuartel general, pero Madara se encarga de que solo quede en eso, rumores. Así las personas dejan de creer en el favoritismo sanguíneo como forma de subir a estratos dentro de Konoha. En los archivos que tenía sobre ti decía que Madara te tenía en alta estimación, susurró Sakura, esperando que con lo que pretendía conocer no estaba un instante de pasarse de la raya. ¿Quieres decir que tú también tienes el Mangekyou? La mirada inexpresiva de Sasuke seguía fija en un punto al final de la cueva, pero pudo ver cómo los hombros se ponían rígidos bajo la tela oscura de su camisa. No. Necesitas un poco más de práctica. No es práctica lo que se necesita para obtenerlo. Sakura sintió un frío recorrerle la nuca. Entonces, ¿por qué no lo tienes? Porque aún no he perdido a la persona más importante en mi vida. Sakura reconoció en ese instante el peso de la oscuridad de la cueva. Desconocía cómo era posible que la ausencia de luz podía generar un aire tan saturado como aquel. Pero muy en el fondo sabía que no eran precisamente las tinieblas las causantes del temblor en su cuerpo. Lo que acababa de escuchar era una revelación que la resistencia sería capaz de utilizar de alguna forma, pero Sakura no se sentía en posición de traicionar a Sasuke. Que le contara un secreto tan bien guardado de su clan, al igual que un fragmento minúsculo del sufrimiento que acarrea tener un par de ojos del color de la sangre, dejaba a Sakura incapaz de decir algo de esto a sus compañeros. Por un buen rato, las palabras de Sasuke recircularon por su cabeza varias veces, como si le costase muchísimo trabajo el interpretar lo que decía. Sin embargo, una idea comenzó a crecer en su mente de una manera lenta y perniciosa, como si se tratara de enredaderas posesivas que dominaban paulatinamente terrenos de su conciencia hasta hacerla caer en una conjetura demasiado agria. Si Sasuke estaba desesperado por conseguir su Sharingan, era porque deseaba convertirse en un ninja más fuerte, invencible. Completar el desarrollo de sus ojos obteniendo el Mangekyou lucía como un paso importante para ser más poderoso. Y, por lo que había escuchado, solo existía una cláusula que impedía que esto fuera posible. Ver morir a la persona que más quisiera en el mundo. La pregunta que ahora rondaba en la cabeza de Sakura y que sus labios no estaban capacitados para preguntar era si Sasuke era capaz de hacerlo. Dejar que alguien especial en su vida muerta con tal de acrecentar el poder de sus ojos o de matarlo con sus propias manos con tal de acelerar el proceso y así cumplir la meta que deseaba. Sakura sacudió la cabeza. Esto eran solo conjeturas rápidas, puede que Sasuke no le dijera todo ese misterio del Mangekyou por cumplir su nuevo trato. Tal vez, estaba asegurándose de que Sakura conociera un poco sobre él para aumentar su miedo, hacerla ampliar la distancia entre ambos. Él era un hombre calculador y preciso, no soltaría información al azar. Puede que en realidad quería sembrar terror en la mente de Sakura, y qué mejor forma de hacerlo que mostrarle un poco de la oscuridad de su familia. Se pasó una manzana para la otra mano aparentando tranquilidad. Ya luego podría devanarse los sesos pensando en posibilidades, pero teniendo a Uchiha tan cerca, no ayudaba a su mente a concentrarse. Está bien, dijo Sakura usando un tono forzado de tranquilidad. Tu turno. Sasuke arqueó una ceja. ¿De qué hablas? ¿No me harás ninguna pregunta? Accedí para que dejaras de molestar, como te dije, no estoy interesado en saber más de lo necesario sobre tus habilidades. Su bramido fue lo bastante molesto para no seguir insistiendo en el tema. Sakura asiente. Está bien. Aguardaré hasta cuando tengas dudas sobre algo. Se volvió hacia Sasuke y una sonrisa pequeña pero genuina hizo elevar la comisura de su labio cuando dijo. Gracias por responder a mi pregunta, Uchiha. De verdad te lo agradezco. Tú lo has dicho. Sasuke desvió sus ojos, ocultando lo que le pareció una sonrisa entre mechones de cabello azabache. Tengo que aprender a lidiar con una molestia. Konoha, País del Fuego. Cuartel General Uchiha. 11:31. Lo que veía en el pasillo en ese preciso instante le hacía hervir la sangre. Admitía que una pequeña parte eran celosos, una ínfima y mísera parte. El resto de su malestar estaba constituido en una presión humillante de rabia contenida y un instinto homicida que había aprendido a aplacar con el pasar del tiempo. Pero, por mucho que los años transcurrieran, seguía siendo difícil digerir lo que presenciaba en ese momento. Ver al gran general de la Brigada Oeste, el famoso Shisui Uchiha, su mentor y mejor amigo desde que tenía uso de razón, sonriendo como si los ojos fuesen una extensión de su propia felicidad mientras admiraba a una Izumi que le devolvía la misma cara emocionada y para colmo, sonrojada, era mucho que procesar para Itachi.
Se había encontrado con tan particular escena una vez salió apresurado de su oficina. Y Kagao le estaba atormentando con su típico silencio destruye tímpanos y la hora del almuerzo se acercaba a velocidad tortuga. El reloj decía que faltaban casi media hora para el mediodía y los papeles de su escritorio le insinuaban que debía seguir trabajando como el esclavo Uchiha que era. Sin embargo, Itachi sucumbió a la excusa que le proporcionaba el hambre para largarse de las 4 paredes blanquecinas alrededor de su computador y del rostro de Madara en la montaña de la ventana. Aunque, pensándolo bien, estaba seguro que el observar la cara tallada en roca de su actual Hokage le revolvería menos el estómago que las risas risueñas que Izumi le devolvía a Shisui. Hasta ahora, ninguno de los dos había reparado en presencia de Itachi, y esperaba que continuara de esa manera. No quería hablar con ninguno de ellos. Shisui se encontraba bastante molesto luego de su acalorada discusión en el genjutsu que Itachi había hecho hace unos días. Como medida estratégica, ambos asumieron un pacto indirecto en el que no entablarían conversación para evitar una pelea que podría empeorar su lazo de amistad que, para este momento, era bastante débil. Por otra parte estaba Izumi. La última vez que Itachi estuvo con ella había sido la noche que se escabulló hasta su habitación y se enteró de que era una informante de la resistencia. El resto de los días la había evitado a toda costa, aun cuando ella le buscaba con gran vehemencia por cada rincón de Konoha. A veces Itachi la veía escurriéndose por los lugares más insospechados, tratando de encontrarle como si se tratara de una misión autoimpuesta. Incluso había ido a preguntar por él en su oficina. Aquello era un acto desesperado que jamás hubiera esperado venir. Izumi, en todos los años que habían estado juntos, nunca, pero nunca había osado pisar el mármol donde Itachi trabajaba. Nunca. No solo porque debían guardar las apariencias para que nadie se enterara de que eran pareja, sino también porque Izumi detestaba a muerta a Igao. Como la excelente ninja que siempre había sido, Izumi abrigaba una fuerte desconfianza hacia su asistente, cosa que nadie podía negarle. Sin embargo, Itachi sabía muy bien que otra parte del desprecio de su novia era motivada por los celos. Aun con el obstáculo que confería la presencia de Ikagao y demás problemas a su alrededor, Izumi continuaba insistiendo en buscarle por cielo y tierra con tal de poder hablar con él. Pero Itachi no se encontraba capaz de emprender una conversación luego de lo que se había iniciado. Al menos no por ahora. Detestaba ser frío y distante, pero Izumi no le había dejado más opciones. Ella era la culpable por todos los cielos le había mentido. A él, la persona que se suponía era su pareja, la que compartían los secretos más íntimos. Itachi formó 2 puños con sus manos. La rabia seguía jugando con su sangre, incrementando la temperatura hasta rozar su punto de ebullición. Odiaba todo esto, lo odiaba con todo su ser. Que Izumi prefiriera confiar en Shisui y sus ideas desquiciadas por ser un topo en vez de contarle la verdad a él lo había herido. Pero Itachi no estaba triste sino más bien dolido, irascible, casi desquiciado por todo lo que estaba pasando. Y nada mejoraría su humor mientras continúas viendo a 2 esos en medio del pasillo del cuartel general Uchiha, devolviéndose miradas emocionadas, sonrisas indiscretas y abrazándose. Un momento, ¿por qué Izumi y Shisui se estaban abrazando? Itachi-san. Tomó más fuerza de voluntad de la que disponía para mirar a la persona que estaba llegando a su lado. Unos pasos más allá, la silueta de Ino Yamanaka llegó hasta él contoneando las caderas, con su habitual uniforme de inteligencia y el rubio cabello rozándole los hombros en una perfecta línea recta. Oh, ¿eres tú? Ino saludó Itachi lamentándose inmediatamente por sonar tan severo, aunque se lamentaba aún más por el futuro moretón que dejaría en el rostro de Shisui si seguía mostrándose tan encantador con Izumi en el medio del pasillo. ¿Es un mal momento? Quiso saber Ino leyendo no solo la tensión en su voz sino en sus expresiones fáciles. Itachi se rasgó la garganta para aliviar la dureza en sus cuerdas vocales y buscó una voz más serena. Disculpa, tenía otras cosas en la cabeza. Giró lo bastante para darle la espalda a Shisui e Izumi y se enfocó en Ino. Puede que una conversación trivial con ella ayudará a disminuir el hervidero que se había convertido su sangre. A fin de cuentas, no perdía nada con intentarlo. ¿Cómo has estado, Ino? Escuché que estuviste en la misión del sur para recuperar a Sasuke. Oh, sí. Llegamos hace unos días. Ino miró de reojo a Sai que estaba tras ella. Itachi se mordió la mejilla por dentro. Estaba tan molesto que había pasado por alto la presencia sigilosa del guardaespaldas Anbu de Ino. Y ninguna presencia sigilosa se escapaba de su mirada. Ninguna. Buenos días, Sai. General Itachi saludó con una ínfima inclinación de cabeza. Es un alivio que ambos estén sanos y salvos.
Tengo entendido que la misión cursó con muchos contratiempos. Eso es una forma suave de decir que fue un rotundo fracaso, mencionó Ino, agotada. Sufrimos muchas bajas, no contábamos que los rebeldes estuvieran tan preparados. Casi todos huyeron de nuestra trampa. Itachi se volvió hacia ella. En ese momento parecía mayor de lo que en realidad era. Viendo a Ino justo ahora, podía calcular fácilmente 10 años más a su edad real. Recibimos refuerzo de casi toda la zona este del País del Fuego, pero no fue suficiente, continuó la Yamanaka. Por ahora están rastreando el territorio cercano a la base rebelde para seguirles la pista, sin embargo nos llevan mucha ventaja y la gran mayoría se fue a Suna a apoyar al Kazekage. No sabemos muy bien hacia dónde podría haber ido, ¿no llegaste a verlo? Preguntó Itachi verdaderamente intrigado. Pude localizar sus pensamientos entre los túneles bajo la base rebelde, pero me impidió ingresar a su mente. Sasuke-kun siempre fue muy bueno en resistirse al control mental de los Yamanaka. Se encogió de hombros bastante dolida. Me hubiera gustado hablar con él y ya sabe, para hacerle entrar en razón. No tienes nada de qué preocuparte, Ino. Sasuke siempre ha sido una persona difícil de controlar, eventualmente entenderá el error que está cometiendo. Él regresará a Konoha. Tarde o temprano estará con nosotros una vez más. Itachi sonriendo. Aunque en su fuero interno prefería que su hermano nunca volviera a poner un pie dentro de la amurallada aldea de la hoja o en las inmediaciones del País del Fuego. Tiene razón. No hay que perder las esperanzas, sino avanzando con firmeza antes de zarandear la cabeza, teniendo como resultado un cambio dramático de aflicción a cordialidad en su rostro. ¿Y cómo se encuentra a usted, Itachi-san? Ha tenido mucho trabajo por aquí. Lo habitual ahora fue su turno de encogerse de hombros. Viviendo entre papeles. Nada de lo que alarmarse. Escuché que Fugaku-san ya está aquí. Debes estar contento de reencontrarte con él. Ciertamente Itachi no estaba feliz de compartir la misma zona horaria que su padre. Luego de su charla padre-hijo estaba claro que apreciaba la distancia que los mantenía separados. Evadirlo en el cuartel general y después en su casa era un trabajo que lo consumía. Pero no podía decir nada de eso en frente de Ino. Ella perdió a su padre hace unos meses. Si Itachi se atreviera a mencionar que prefería tener a Fugaku a kilómetros de distancia, podía autotacharse como la persona más insensible del planeta. Es bueno tenerlos cerca y más cuando los del Rayo están cada vez más decididos en atacar nuestra frontera, dijo Itachi con un tinte de sinceridad. Imagino que has escuchado las noticias. Por ahora no estoy trabajando con la información que proviene del norte. Como sé, Okage-sama me ha pedido que dirija la investigación de Sasuke-kun y ya con eso es bastante trabajo con lo que lidiar. Sin embargo, escuchó rumores de que Fugaku-san fue herido en batalla. ¿Se encuentra bien? El servicio médico insistió en que debía descansar unos días antes de regresar, pero mi padre no tolera con buena cara el pasar demasiado tiempo en casa. Estaba listo para marcharse al norte cuando le dijeron que debía permanecer en la aldea hasta que se recuperara. Debe haber sido una herida muy grave, inquirió Ino preocupada. Un golpe no derrumbaría tan fácil a mi padre, incluso si este viene del puño de un Akimichi. Itachi se reprendió internamente por haber soltado la lengua más de lo debido. Ino, por su parte, oscureció sus facciones hasta envejecerla 5 años más. Tengo entendido que el culpable del ataque es ahora el líder del clan. Por un instante sus ojos se opacaron y torció sus labios en una mueca de indignación. Akimichi Tsunji. Itachi entrecerró los ojos. Eso me han dicho. Deberían estar extintos, continuó Ino como si no lo hubiera escuchado. Ellos, al igual que los Nara, no deberían seguir peleando en esta guerra. Por su culpa mi padre mordió el labio y dejó de hablar, desviando la mirada hacia el suelo. En ese momento, Itachi guardó silencio sin saber muy bien qué decir. Muchísimos años antes de que se creyera en la absurda existencia de una guerra como esta, los Akimichi, Nara y Yamanaka eran clanes que tiraban consigo una historia de amistad tremenda, entre ellos existía un lazo casi inseparable que los unía contra cualquier pronóstico. Pero con la llegada de Madara, este se encargó de desanudar esa estrecha relación, transformando una amistad ancestral en la más sangrienta de las discordias con el pasar de los años. Ahora que los Yamanaka servían a los Uchiha, veía a sus viejos amigos como escoria. No hacía falta más motivos para interpretar la creciente oscuridad en los ojos de Ino. Lamento mucho lo que los Akimichi hicieron con su padre. Itachi-san, regresó Ino recobrando el habla con el mismo tono de desprecio. Esperamos que nada de esto vuelva a pasar. No fue tu culpa, Ino. No tienes nada de qué disculparte.
Mi clan es el responsable de exterminar a esos cobardes que se hacen llamar ninjas. Escupió cada sílaba de una forma agria, arrugando el entrecejo y titiritando su mandíbula. Pagarán por todo lo que han hecho. Itachi no supo qué decir y compartió de nuevo el silencio con Sai, que se veía taciturno. Normalmente el muchacho llevaba consigo el rostro de la inexpresividad tallado en sangre en su rostro pálido, pero un diminuto vistazo fue suficiente para que Itachi reconociera que la máscara rígida del Anbu guardaba un extraño halo de tristeza, uno que podía ser causado por el drástico desprecio que destilaba Ino en ese momento. «Oh, ¿con qué aquí estás?», gritó una cuarta voz que no estaba presente entre ellos. Cuando otra persona llegó hasta su pequeña conversación, los sentidos de Sai se expandieron como un Anbu de élite que percibía el peligro. Itachi reconoció con mayor facilidad ese gesto. Él suele bajo la misma luz de alarma en su cabeza. El rostro de todos giró en sincronía para ver cómo Inabi Uchiha se acercaba arrastrando los pies sobre el pulido suelo del pasillo. Destilando esa venenosa mirada dedicada exclusivamente hacia Itachi como una forma de saludo irrespetuoso, Inabi terminó de aproximarse hasta ellos. «Debo decir que este es un agradable encuentro», dijo Inabi. «Por unas personas más que otras, cabe resaltar». «Buenos días», Inabi-san saludó Ino mostrando el debido respeto con una inclinación de la cabeza. «No hay necesidad de tanto formalismo, Ino. Puedes llamarme Inabi-kun si te gusta», se regodeó con las manos en los bolsillos y una sonrisa sagaz rasgándole el rostro. Sai, que siempre permanecía al margen de todo, se vio en la rigurosa necesidad de dar un mínimo paso al frente. Un gesto innecesario sabiendo que estaban en pleno cuartel general y la carencia de peligros hacia Ino, pero uno muy sensato sabiendo la alimaña que estaba saboreando con la mirada a la Yamanaka. Los ojos de Inabi rodaron con fastidio hacia Itachi, como si no le quedase otra opción más que parecer ser cordial. Por su parte, Itachi no se hubiera molestado por pasar desapercibido, es más, contaba con eso. «Tengo bastante tiempo sin verte, Itachi. Aunque fueron unos días de lo más placenteros, a decir verdad. Eso de viajar en busca de un desertor siempre es uno de los trabajos que más me deleita». Estos días no había espacio para más sarcasmo, pero Inabi se las arregló para continuar insistiendo. «Ahora cuéntame qué tal van las cosas aquí en el cuartel. ¿Cómo prefieres estar inscrito en un escritorio que en el campo de batalla? Imagina que nos puedes poner al tanto de todo lo que ha sucedido en Konoha». Itachi relajó los hombros con indiferencia. «Temo desilusionarte con las pocas novedades que nos han llegado. Esta es una aldea muy pacífica, no ha pasado ninguna catástrofe de la que pudieras disfrutar si restaba el hecho de que Izumi era un topo junto con Shisui y que Itachi ahora se había convertido en el verdugo de su hermano menor, podía decir que nada interesante había pasado por los momentos. Y no lo pongo en duda», bufó Inabi hundiendo aún más las manos dentro de los pantalones con total indolencia, y volviéndose inesperadamente hacia Ino con un movimiento seseante del cuello, dijo. «Aunque quisiera seguir discutiendo sobre lo aburrida que es Konoha, he venido a conversar sobre algo muchísimo más interesante con la pequeña Yamanaka». Desde que conoció a Inabi siempre había tenido preferencia por ignorar a Itachi y su familia en general, además de hablar peste de ellos por toda Konoha. Pero su verdadero deporte era el de admirar mujeres, y teniendo un espécimen como Ino en medio de un tsunami de testosterona era comprensible que su mirada se volviera hacia ella con esos ojos hambrientos en su cara. «Qué bueno que te encontré, Ino. Justamente estaba por ir a buscarte. No debías de ser un ex-Anbu para notar cómo Sai comenzaba a hervirle la sangre, la piel roja del cuello lo delataba». Itachi se detuvo a pensar que tal vez así se lo vio hace unos instantes cuando vio a Shisui y Izumi sonriéndose en pleno pasillo. Y luego de revivir la escena en su cabeza, ahora Sai no era el único enrojecido de la ira. No parpadeó incómoda. «¿Por qué me buscaba, Inabi ese Inabi-kun? Necesito que me aclares una duda que me ha estado dando vueltas los últimos días. Es sobre una persona que tú conoces». Ino arqueó una rubia ceja sin comprender. «¿De quién habla?» «Es una chica que creo recordar de un campo de concentración en el que trabaja, pero no sé su nombre y esperaba que tú lo supieras. He escuchado rumores de que ustedes dos eran buenas amigas en el pasado. Ahora es un rebelde repugnante con un ridículo sello parcial en su brazo. Me topé con ella durante la misión de recuperación de Sasuke en el Inabi se volvió hacia Itachi en la peor actuación de sobresalto que había visto jamás. Oh, creo que deberíamos hablar en privado. Esto debe ser muy difícil para el general Itachi». Como el ser pacífico que siempre había sido, Itachi simplemente se acercó con la cabeza. Poco le importaba que Inabi le insultara con tal descaro en la cara, no caería en sus provocaciones tan fácilmente. «No se preocupen.
Los dejaré solos para que puedan hablar cómodamente. Itachi-san susurró y no apenada por las circunstancias. No te preocupes. Igual debo retirarme, inclinó la cabeza solo un poco, por respeto a Ino y sin referirse a nadie en particular dijo. Que tengan un buen día. Inabi decidió concederle a su mirada un dote extra de odio. Sai multiplicó por 1000 sus instintos de guardaespaldas con la retirada de Itachi e Ino se despidió con la mano. Cuando se dio la vuelta, Izumi y Shisui ya no estaban en el pasillo repartiendo amor fraternal, cuestión que agradecía encarecidamente. Buscó entonces el camino hacia la salida del edificio y se proyectó hacia las calles de la tranquila y amurallada Konoha. A pesar de ser apenas mediodía quedando suficiente sol para ahogarse en más papeleo, Itachi debía ir a comer a su casa. Fugaku acogió esa nueva tendencia familiar de pasar más tiempo junto a su primogénito, y una forma de hacerlo era obligándolo a comer juntos cada vez que fuese posible. Al no tener otro entretenimiento más que quedarse en el cuartel general mientras curaba su herida y escuchaba lo que sucedía en el norte con los del Rayo sin poder ir a enfrentarles, debía tener un pasatiempo extra. Itachi acuñaba que la causa de la infrecuente señal de afecto que profesaba Fugaku debía ser una causa de la deserción de Sasuke mezclada con su orgullo paterno por ver cómo su hijo mayor sería el verdugo de un traidor a Konoha. El camino en solitario de regreso a su hogar ya estaba siendo una costumbre que en particular no apreciaba. En un día común, recorrer ese trayecto con Shisui era un acto cotidiano que hacían casi por inercia. Pero, ante los últimos acontecimientos, no me sentía cómodo hablando con su mejor amigo. Y mucho menos luego de lo que había visto hoy en el pasillo. Deslizó la puerta de la mansión sin ganas, siendo recibido por un par de reverencias de las mucamas y el jardinero que acababa de terminar su trabajo con las flores. Itachi saludó a todos con la cordialidad que lo caracterizaba, dejando las sandalias ninjas atrás para deslizarse sobre el piso de tatami. Itachi-san, una de las mujeres, llegó hasta él con una clara mirada de preocupación. ¿Sí? Fugaku-san espera por usted en el comedor. Dile que en unos minutos estará ahí. Entiendo, Itachi-san. Pero hay un problema, y la mujer miró por encima de su hombro, corroborando la presencia de alguien más, luego se inclinó un poco hacia adelante y susurró con una mano cubriéndole los labios. Tiene visitas. No contuvo el reflejo de una ceja arqueada cuando la escuchó hablar. ¿Visitas? ¿A esta hora? A no ser que se tratara de una cuestión de trabajo, veía muy difícil que alguien se tomara el atrevimiento de visitar a su familia sin avisar, y más a mediodía. Debía de ser una persona o muy desesperada o muy imprudente. ¿Qué deberías hacer, Itachi-san? Preguntó la mujer al ver que no decía nada. Claramente la mucama estaba en una encrucijada. Fugaku no toleraba la impuntualidad, y si ella iba a decirle que Itachi llegaría tarde recibiría una luz de insultos previos al muy seguro despido. ¿Mi padre sabe sobre esta inesperada visita? Oh, no, no, no. La señorita me pidió que no dijera a nadie que estaba aquí, lo que me parece extraño porque suele venir con frecuencia. ¿La señorita? Sí, Itachi-san, susurró aún más bajito la mujer, preocupada y al mismo tiempo excitada por todo ese embrollo conspirativo. Se inclina aún más para terminar de susurrar. La persona que le está esperando en la sala de estar es su amiga, la pequeña Izumi-san. Izumi. De entre todas las personas que pudieron cometer actos tan estúpidos y premeditados porque ella, tan desesperada estaba por aclarar las cosas con él que ahora lo acorrala en su propia casa, ¿se había atrevido a venir aún sabiendo que Fugaku estaba cerca? ¿Qué rayos le estaba pasando? Esto no tenía ningún sentido, pero estaba dispuesto a terminar con este juego del gato y el ratón ahora mismo. No te preocupes. La despacharé rápidamente, dijo Itachi, rebulliendo la ira de nuevo a su torrente circulatorio. Se dio la vuelta hacia la sala de estar en un giro impecable de tobillos. Dile a mi padre que estoy en mi habitación alistándome para el almuerzo. En unos minutos estaré con él. La mujer ascendió no muy convencida y desapareció arrastrando velozmente los pies sobre el suelo de tatami. Itachi se dejó llevar por sus pisadas encolerizadas hasta toparse con la puerta corrediza donde debía estar, a su parecer, la mujer más obstinada de este planeta. Cuando abrió la puerta se encontró con una habitación rica en artilugios delicados y pinturas al óleo que armonizaban con la decoración clásica del resto de la mansión. Para muchos, sería un deleite visual todo aquel despilfarro de dinero, pero los ojos de Itachi pasaron por alto las vasijas antiguas, la alfombra importada y el asqueroso olor a madera costosa. Lo único que tenía cabida para su mente era la chica sentada en medio de la sala de estar. Estaba casi al borde del cojín, con las manos jugueteando en su regazo y el cabello castaño cayéndole como una cascada sobre su espalda.
Parecía ansiosa. La luz del mediodía pasaba a raudales por la puerta del otro lado que daba hacia el jardín trasero y le daba de lleno al rostro marmóreo que por un momento dejó a Itachi sin aliento. Llevaba varios días sin detenerse a admirarla como solía hacer siempre que podía. Estaba seguro que no la recordaba tan hermosa o radiante, o tal vez era que los días separados solo habían acrecentado el anhelo de tenerla cerca, de sentirla junto a él tanto como fuese posible. Era impresionante cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la había visto, y lo fuerte que había sido para evitarla durante casi una semana. Pero luego recordó por qué había creado una brecha entre ellos, lo que le hizo pisar tierra con mayor dificultad de lo que esperaba. Cuando dio un paso hacia el interior de la habitación y cerró la puerta, Izumi se volvió hacia él abriendo sus ojos ligeramente. Itachi, el cuerpo de Izumi se levantó como un recurso. Las manos continuaban jugando de una con la otra y una mueca intrincada se mostraba en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Me preguntó Itachi siendo tan tosco como se había planeado ser. Necesitamos hablar. Era evidente que quería hablar. Ya bastante había insistido en la semana, pregunta que no debería extrañarle. Y aunque él no estaba entusiasmado con la idea, estaba listo en poner punto final a esa persecución insistente y peligrosa. Miró el reloj que estaba en la pared. Si no quería que su padre sospechase de su ausencia y de que la pobre mucama la dejaran de patas en la calle, Itachi debía acelerar esa charla tanto como pudiese, pero sabía que eso no sería posible si no usaba una estrategia para prolongar el tiempo. Se volvió hacia Izumi y atravesó en varias zancadas la habitación hacia el ventanal del otro lado que daba hacia el jardín. Acompáñame. Izumi le siguió en silencio hasta que alcanzaron el pasto recién podado. El sol estaba comenzando a descender de su punto más alto y hacía brillar el rocío de las plantas recién regadas. El jardín de la mansión Uchiha era lo bastante grande para construir otra casa pequeña. Antes, su madre Mikoto usaba los árboles apostados en los bordes como sombra para leer mientras Sasuke practicaba su shuriken cerca de la pequeña fuente repleta de peces koi. Pero ahora, solo era un simple desperdicio de espacio sin nadie capaz de aprovecharlo. Por no tentar a la suerte, Itachi se vio en la necesidad de hacer un diminuto e inofensivo genjutsu que hizo brotar de la mismísima nada a media docena de cuervos. Un par de aves fueron a apostarse en cada esquina de la cerca de madera y otros alzaron el vuelo descuidadamente por sus cabezas. Observó con aprobación el oscuro revoloteo de los animales. Aquello crearía un ambiente hermético donde ambos pudieran hablar sin llamar la atención y enlentecería el paso del tiempo lo suficiente para discutir. No deberías venir, dijo Itachi dándole la espalda y admirando el agitar de las alas de uno de los cuervos. Levantaremos más sospechas de las que ya tenemos. Nuestra relación ya no es un misterio para Madara, bramó ella. No existen motivos para seguir ocultándonos. El instinto le dijo a Itachi que Izumi estaba repentinamente molestando. No la culpaba, después de todo él se estaba comportando como un verdadero bastardo. Aunque él esté al tanto, esto es demasiado peligroso. Y tú lo sabes muy bien. No le tengo miedo a Madara. Pues deberías. Dejó en libertad el aire en sus pulmones y sus hombros decayeron unos centímetros mientras desviaba la mirada a un cielo teñido en un perfecto color azul. ¿Recuerdas al menos por qué manteníamos todo esto en secreto, Izumi? ¿Por qué nunca hicimos público lo nuestro? Sí, lo recuerdo, respondió con vehemencia. La pizca de nerviosismo que tenía en la sala de estar había desaparecido. Lo recuerdo muy bien. Su relación con Izumi era, para Itachi, la cosa más preciada en su vida. Ella lo era todo para él. Después de la muerte de su madre, Izumi entró en su vida y la llenó de la luz que siempre le hizo falta. Pero, como todo en el clan Uchiha, debían permanecer en secreto. Itachi para este entonces se había ensuciado mucho las manos siendo espía solitario. La traición estaba marcada en él de una manera irrenunciable. Si los altos mandos conocieran la verdad sobre su noviazgo con Izumi, la mitad de cuartel general tendría los ojos puestos en ella. Es por eso que prefirieron mantener su relación bajo perfil. Pero Izumi tuvo que fastidiarlo todo con su absurda idea de ser un informante de la resistencia. Itachi frunció el ceño con fuerza, recordando lo que había decidido hacer en esa improvisada visita de Izumi en su casa. Giró entonces sobre sus talones para verla de frente, preparando todo su cuerpo para lanzar la lista de impropios que había enlistado desde su garganta solo para ella. Pero, cuando sus ojos encontraron los suyos, la mente de Itachi cayó en un profundo y errático eclipse. La luz del sol le daba a Izumi de lleno en el rostro, un rostro que para el joven Uchiha rayaba en la mera perfección. Su cabello susurraba al viento, meneándose en una cascada castaña que amaba acariciar con los dedos.
El vestuario ninja acentuaba sus curvas a la perfección, un recorrido que Itachi conoció bastante bien y que ansiaba tocar tantas veces como pudiera. Sus labios eran de una rosa suave, finos, nada horribles ni exageradamente carnosos, lo justo para que él deseara devorar la distancia que los separaba en ese momento y olvidarse de por qué estaba molesto con ella. En ese momento de debilidad, Izumi interceptó su mudez con preocupación. ¿Sucede algo, Itai? Siempre me gustaste, Izumi barboteó él, perdiéndose en esos eclipsantes ojos azabaches. Ella parpadeó, abrumada. Itachi no sabía por qué había dicho eso, estaba pensando en otra forma de abordar el tema, pero estaba seguro que si no hablaba ahora caería directo a sus labios. Necesitaba ser fuerte y resistir, porque lo que se avecinaba requeriría toda la fuerza de voluntad que alguna vez haya tenido. Desde que éramos niños, tú siempre estuviste ahí con una sonrisa en el rostro y un paquete de dangos en la mano, continuó por lo bajo. En un principio me rehusé a aceptar mis sentimientos hacia ti, que eran una emoción pasajera que solo me hacían volver loco, pero con el tiempo caí en cuenta que no podía seguir engañándome. Los mismos labios que Itachi deseaba besar con desenfreno, tiritaron sin saber muy bien qué decir. Yo, y tartamudeó ella, pero él no le dio espacio a dudas cuando susurró. Te amo, Izumi lo decía de verdad, de lo más profundo de su ser la amaba con fervor. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Itachi nunca bajó la mirada, entreteniéndose con la forma en que el olor del verano se mezclaba con el aroma de Izumi, acompañado de una mirada inocente y ridículamente hermosa. Respiré profundamente en busca de ese valor. No lo digo con frecuencia, pero quiero que sepas que lo hago. Haría cualquier cosa por ti, preferiría morir antes de perderte. Ella seguía con los labios entreabiertos y las mejillas teñidas en un fuerte rosado. Si antes pensaba que rayaba en la perfección, ahora estaba totalmente seguro de que así era. Y también estaba seguro de que se lamentaría por el resto de su vida no poder volver a ver ese rostro una vez más. Una extraña bruma hizo soportar repentinamente los gestos de Itachi, ensombreciendo sus ojos y contrayendo los músculos de su espalda. Es por ese motivo que no podemos seguir con esto, Izumi. El color se perdió en el rostro de la kunoichi tan rápido como el asombro dio paso al desconcierto. Itachi se obligó a sí mismo a no bajar la mirada. Lo que estaba a punto de hacer derrumbaría su mundo en pedazos. Pero era por su bien. Porque amaba a Izumi como nunca antes había amado a alguien en toda su vida. Envié una solicitud a la Brigada Sur para tu ingreso dentro de 3 días. Utilizó una voz rígida, casi militar, de esa manera el alegato sonaría más contundente y la fragilidad que sentía en su pecho no le haría dudar. Mi lugarteniente en el país del té está al tanto de la situación y tiene todo preparado para tu llegada. Hablaré con Madara al respecto. No se verá contento con la decisión, después de todo él tenía otro puesto asignado para ti, pero lo convenceré para que puedas marchar sin problemas. Izumi siguió con los labios entreabiertos y los ojos a solo instantes de salirse de la sorbita. ¿Tú quieres que yo y? Tartamudeó luego de agitar la cabeza y reconocer lo que estaba sucediendo con una mirada rígida. ¿Estás forzando mi partida? No me digas elección. Vio como Izumi comenzaba a hiperventilar. Se sintió dolida, de la misma forma que él estaba sintiéndose en ese momento. Esto es y lo hago por tu bien. ¿Lo haces por mi bien? Repitió insultada unos tonos más alto de lo normal. ¿Cómo te atreves a hacer decisiones sin mi consentimiento? Los cuervos que revoloteaban alrededor, agitaron sus alas, espantándose antes de retomar su suave vuelo alrededor de los árboles. Desde un principio no debes involucrarte con los rebeldes. En este momento Obito tiene el ojo puesto en Shisui y en mí, es cuestión de tiempo para que las sospechas caigan sobre ti, Izumi. No podemos correr el riesgo de que te atrapen también. Esto no es posible, Itachi. Deberías respetar mis decisiones. Dio un paso al frente y le apuntó con el dedo directo al pecho. Tenerla más cerca no le servía de ayuda, pero conoció a Izumi cuando se enojaba y lo que se avecinaba no era nada bueno. Cuando me enteré de que investigabas en secreto los planos de Madara no me agradó la idea, pero al final lo aceptó, regresó ella rabiosa. Si bien lo que hacías era muy peligroso, estaba consciente de que no podía tratar de convencerte de lo contrario. Esto es muy distinto. ¿Qué tanto? Le retó. Unirme a la resistencia fue una decisión que tomé sabiendo a lo que me enfrentaría, pero no sabía que el peor obstáculo que encontraría en el camino serías tú. Shisui te ha llenado la cabeza de esos ideales suicidas. Shisui no tiene nada que ver con esto.
Fui yo la que quiso formar parte de la resistencia, él no me arrastró a la fuerza, al parecer se dio cuenta que estaba alterándose demasiado, así que retrocedió medio paso y buscó calmarse con varias respiraciones superficiales. Quiero hacer la diferencia, quiero ayudar a acabar con esta masacre sin sentido, Itachi. Estoy dispuesto a tomar riesgos, incluso si eso llegue a ganarme tu odio. Ese último comentario hizo ablandar los gestos de Itachi. Ella se cohibió un instante pero regresó igual de decidida que antes. Retira la solicitud que enviaste al sur. Deja que me quede a tu lado, ambos enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones, y lo haremos juntos. Lo siento, Izumi susurró con más dolor del que pensaba tener. Pero no puedo, Itachi. Ya tomé la decisión. Ella frunció el ceño. No me importa si insistes en alejarme de ti. Yo no iré al sur. Demonios, Izumi. No lo hagas más difícil, bramó exasperado. Esto será lo mejor, Pai. No te atrevas a protegerme ahora cuando nunca dejes que yo lo hiciera por ti. Le interrumpió verdaderamente dolida. Ambos nos estamos arriesgando a nuestra manera, Itachi. Es tiempo de que aceptes esa realidad. No permitiré que sigas con esto. Deja de decidir por mí. Irás al sur. Estuvo tentado en dar un paso al frente pero se contuvo. Es mi última palabra. No me iré de Konoha solo porque tú lo dices. No es una opción, Izumi. Dijo que no me iré. Si lo harás. No. Ya no podía verla. Todo su valor se había ido directo por el desastre. Convencer a Shisui de que cambiara de opinión sobre su situación de informante era caso perdido, tratar de hacer lo mismo con Izumi era agotador. Por lo que no le quedaba más remedio que seguir por el camino que jamás había utilizado con ella. Si no quería hacerlo por las buenas, entonces la obligaría a hacerlo por las malas. Puedes seguir insistiendo en este capricho que tienes, continuó Izumi decidida en sus palabras, pero yo no pretendo dejarte en peligro mientras me paso el resto de la guerra encerrada en el país del té, preocupada por lo que podría suceder. Y creo que no ha entendido, irrumpió Itachi modificando su tono a uno tan parecido al de su padre que pudo sentir el asqueroso poder del despotismo a través de su piel. Elevó la quijada y la perforada con una mirada inyectada en sangre. Tu transferencia no es una sugerencia, teniente Izumi, es una orden. Hubo un corto y frágil silencio que solo fue irrumpido por el aleteo de los cuervos y el susurro del viento a su alrededor. ¿Teniente Izumi? Repitió ella, sin perder la incredulidad. Te recuerdo que soy tu general, bramó Itachi circunspecto, y como tal te ordeno que te marchas al sur a cumplir tus obligaciones, sin reproches ni quejas. El rostro de Itachi se transformó radicalmente. Y no solo su cara, la forma en que su cuerpo había adoptado una postura dominante, como los hombros se habían cuadrado para parecer una postura amenazadora, sus ojos congelados en un frío témpano de hielo. Itachi, ¿qué tiene ahí? ¿Qué ha dicho? Susurró asombrada. Ya estoy harto de toda esta farsa, respondió verdaderamente hastiado. De ahora en adelante no me llamarás por mi rango. Soy tu general al mando y no consentiré que mis subordinados me traten con tal familiaridad. La palidez en el rostro de Izumi se intensificó hasta confundirse con el color de la nieve. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace mucho tiempo, frunció el ceño con fuerza. Alejarte de mi vida para siempre. Izumi hipo un instante. Estaba en estado de shock, flaqueada por la incredulidad y el dolor. Si esto es una broma, no es divertida, Itachi. Nunca bromeo, reconoció él arrugando el entrecejo. Ella volvió a hipar. Pero si acabas de ir, tragó horrible, palideciendo aún más. Dijiste que me amabas. Mentí, afirmó con tanta seguridad que si no estaba seguro de sus verdaderos sentimientos, hubiera creído su propio engaño. Pensé que si lo decía harías que tu procesamiento fuese más sencillo. La frente de Izumi se frunció de repente. No te creo ni una sola palabra de lo que dices, pero su voz flaqueó un instante. Eso fue todo lo que necesitó Itachi para saber que podía continuar destruyendo su propia vida con más palabras hirientes. Fuiste solamente un capricho, Izumi siseó al instante en que añadía una sonrisa prefabricada. Desde siempre supo que tienes sentimientos muy fuertes hacia mí. Lo único que hice fue aprovechar tu vulnerabilidad. Jugar contigo siempre fue fácil, y tú te dejabas llevar por el deseo de estar con la persona que querías, lo que hacía todo mucho más sencillo. El terror en el rostro de Izumi dolía. No estaba seguro si podía resistir tanta mentira, pero era por su bien. Y seguiría repitiéndose esa misma frase hasta llegar al final de esa discusión. No es cierto. Nada de lo que dices es cierto, Izumi negó con la cabeza y las manos. Todo su cuerpo estaba en contra de aceptar lo que Itachi le revelaba.
Pero él se encargaría de que ella creyera cada una de sus palabras. ¿Estás seguro? La pregunta de Itachi sonó entre burlona y agria. Se inclinó solo un poco para ver la reacción de Izumi cuando murmuró: ¿Quieres saber la verdadera razón por la que quiero mandarte directo al sur, lejos del cuartel general? ¿Quieres protegerme? Y dijo, disminuyendo el tono de voz hasta convertirlo en un mero murmullo. Error sonriendo de medio lado, como si estuviera divirtiéndose con todo aquello. La única persona a la que estoy dispuesta a proteger es a Sasuke. Él es mi única prioridad. Le prometí a mi madre que cuidaría de él y es el único propósito que tengo en mi vida. Ella estaba manejando la situación mejor de lo que Itachi esperaba. Puede que aún no se lo creyese. Así que debía ser más bastardo de lo que había sido hasta ahora. Desde que me enteré que formabas parte de los informantes de la resistencia, me di cuenta que te habías convertido en un peligro para la seguridad de Sasuke. Ahora los Uchiha te vigilaron como buitres, y cuando cometas el mínimo error te llevaron directo a la cárcel. Hablaba pausado y con una calma que hasta él mismo odiaba. Shisui jamás soltaría la lengua, pero tú no eres lo suficientemente fuerte, no resistirías ni un día de interrogatorio dentro de las celdas del cuartel general. Y cuando Obito logró doblegarte te forzara a revelar la localización de Sasuke. Y eso no me es conveniente. Entrecerró los ojos hacia Izumi y ella se sofocó en un pequeño respingo. En este momento sugieres un peligro para la supervivencia de mi hermano. Llevarte al sur lejos de las miradas de los demás será lo más seguro para él. Yo, Itachi, debo admitir que disfruté el tiempo que pasamos juntos. Izumi, sus labios se apoderaron de una risa pestilente, como las que Inabi solía utilizar. Siempre fuiste muy servicial a la hora de complacer mis necesidades. Izumi dio un paso hacia atrás. Estás mintiendo y nada de esto es real. Se llevó una mano a los labios y con el otro brazo se abrazó a sí misma. Si no te preocupas por mí, entonces ¿por qué te molestaste en ir a mi casa el otro día para advertirme de que Obito sabía de nuestra relación? Tía, no amores, dijo en tono burlesco. Tú estás al tanto de mis investigaciones secretas en los archivos de Madara. Obito es inteligente, sabe que yo no revelaría mis propios secretos. Pero tú eres un peligro potencial, una amenaza que Obito consideraría como una jugosa fuente de información. Colocó sus manos en los bolsillos de los pantalones e inclinó ligeramente la cabeza. Fui a tu habitación esa noche para asegurarme de que no me habías retrasado. ¿Quieres decir que todos los momentos que pasamos juntos y le estaba siendo muy difícil a ella conectarse todo lo que estaba diciendo ya Itachi le servía como un trabajo arduo seguir sosteniendo la mentira? Izumi consiguió respirar, pero en sus ojos se veía la falta de aire. ¿En todo este tiempo me ha utilizado? ¿Yo te he utilizado? Preguntó irónico. No recuerdo haberte manipulado cada vez que enredabas tus piernas en mis sábanas. Todo lo hiciste por voluntad propia. Solo te seguí la corriente y disfruté de los atractivos riesgos de una amante desesperada. Este no eres tú, y volvió a negar con la cabeza. Estaba siendo insistente porque lo amaba y eso solo atormentaba más a Itachi. Tú no serías capaz de hacerme esto y no podrías lastimarme, y piénsalo. Izumi llevó un dedo a su sien para ser más énfasis. La única persona que soy capaz de dar la vida a cambio es por Sasuke. Todos quedan en un segundo plano. ¿Por qué crees que me queda en el cuartel general por tanto tiempo? Lo hago para poder vigilar a mi hermano menor, incluso cuando mis obligaciones como general me ordenaban viajar al sur a atender prioridades de guerra. Miró una vez más hacia los cuervos que revoloteaba en su cabeza. Eventualmente le pidió a Madara que me asignara el puesto de Relaciones Exteriores para juntar una excusa más convincente y plantarme dentro del cuartel sin levantar sospechas. Así tendría un ojo puesto en Sasuke todo el tiempo. Incluso cuando se fue con Orochimaru, podía entablar conversación con algunos de sus secuencias que me mantenían informado de los entrenamientos que él tenía con el viejo Sannin. Decidió bajar el rostro y verla directamente a los ojos. Toda mi vida gira alrededor de la promesa que le di a mi madre antes de morir. No me importa nadie más que mi hermano y ni siquiera tú. De los ojos de Izumi las lágrimas comenzaron a brotar lentamente, desliándose por sus mejillas con la misma dificultad con la que Itachi reprima las suyas dentro de sus ojos. No podía verla así, esto era demasiado, toda su fachada estaba a punto de derrumbarse. Pero insistió a sí mismo en que debía permanecer firme hasta el final. Ahora todo tiene sentido, dijo con la voz a instantes de quebrársele. Todo este tiempo y los ojos de Izumi estaban perdidos en el verde pasto bajo sus pies. Y no signifique nada para ti. Itachi rezongó con fuerza. Lo mismo digo yo. ¿De qué? Ella levantó la quijada sin comprender. No soy el único que ha mentido y ocultado cosas en esta relación, le espetó con serenidad.
Y, para completar su cobarde actuación, hizo acopio de su último arsenal bajo la manga. Imagino que Shizuya de haber sido tu plan de reserva todo este tiempo. Pero Kenny. Los ojos de Izumi se abrieron deliberadamente. Nos vistes hoy en el cuartel y debo admitir que fue una linda escena. ¿Crees que te engaño con tu mejor amigo? No, sabía que no lo hacía. Era completamente descabellado que Izumi y Shisui tuviesen algo. Lo que había visto hoy al mediodía no fue más que un saludo amistoso que su rabia exageró en celos. Pero en el fondo sabía que entre ellos dos no había nada. Lo único que le molestaba de su relación era el hecho de que Izumi confiase en Shisui para ser una informante de la resistencia, pero no se fiara de Itachi para contárselo. Tendría sentido que ustedes dos tuvieran algo, mintió descaradamente, como lo había hecho durante todo ese rato. Como ambos son parte de un mismo complot ridículo y sin sentido, no me extrañaría que estuvieran enredados en más de una manera. El pecho de Izumi se hinchó en indignación. ¿Cómo te atreves a pensar eso? Si quieres que te sea sincero, me importa muy poco lo que hagas con tu vida o con quien lo hagas. Se encogió de hombros, indiferente. Lo que vi hoy fue una forma de terminar este show que llevamos desde hace tanto tiempo, Izumi. El detonante perfecto para por fin decir toda la verdad. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro mientras el corazón de Itachi terminaba por desquebrajarse cada vez que una gota caía de su quijada hacia el rocío del jardín a sus pies. Yo no fui el único que se ha portado mal aquí, ¿no crees? Agregó Itachi, como si lo que hubiera dicho antes no había sido suficiente castigo tanto para él como para ella. Esto es y estoy contento de poder revelarte todo, sonriendo de medio lado. En estos últimos años ha sido difícil seguirle el hilo a la mentira, pero tú sabías muy bien cómo compensar el riesgo. Ella volvió a hilar. Itachi luchó por el impulso de desviar la mirada. ¿Es así como duele mentirle a la persona que más amas en el mundo? ¿Como un vacío que te viene vivo? Ese sentimiento lo devoraba. Era la culpa. El ser él quien creó esas lágrimas que rodaban por las mejillas de Izumi, la causa de su pena. Pero debía seguir. Aunque lo tratara como un monstruo, sabía que en el fondo hacía lo mejor para ella. ¿Por qué lloras, Izumi? Preguntó con un toque de cinismo que jamás pensó que podría llegar a su voz. ¿No disfrutaste nada de nuestro tiempo juntos? No sigas, y pidió con la voz hecha trizas mientras temblaba de pies a cabeza. No te atrevas a seguir hablando. Y Itachi dio un paso al frente hasta quedar tan cerca de ella que estuvo tentado a limpiar sus lágrimas y abrazarla con fuerza, pero, una vez más, se contuvo de hacerlo. Te recordaba más fuerte, Izumi. Esperaba mucho más de ti cuando te enteraras de la verdad. Ella tensó los hombros, sin embargo, no le respondió. Itachi le elevó la quijada para que le viera directamente a la cara, encontrándose con los mismos ojos azabaches que siempre amaría, pero que esta vez, yacían enrojecidos en un mar de tristeza, dolor e ira. A pesar de lo sucedido entre nosotros, te agradezco el entretenimiento durante todos estos años, Izumi. Y si te hace sentir mejor. Itachi se inclinó hasta que sus narices estuvieron a milímetros de rozarse. Siempre fuiste mucho más divertido de lo que alguna vez fue Ikao. La palma de Izumi se conectó con su mejilla tan fuerte que lo hizo girar la cabeza más de lo que esperaba. Había visto venir la cachetada desde mucho antes que ella levantara la mano, pero él sabía que se lo merecía. Se merecía eso y muchas cosas más. Eres un degenerado y golpear a tu general es motivo de castigo. Cuando giró a verla se dio cuenta que ya no lloraba. Tal vez la había dejado sin lágrimas, le había secado el corazón por completo. Ahora podía ver que la había perdido para siempre. Le recomiendo que se retire, teniente Izumi. Antes de que mi paciencia llegue a su límite. Izumi frunció los labios sin emitir sonido alguno. Itachi le regresó una mirada altiva y se dio la vuelta con lentitud, dándole la espalda en un último acto de arrogancia. En los próximos días llegará el informe de su traslado, y espero que no exista ningún inconveniente al respecto, dijo muy decidido. De lo contrario, me aseguraré personalmente de que nunca más vuelva a cuestionar mis órdenes. Hubo un silencio indeciso, donde el viento dejó de soplar pero las hojas de los árboles seguían mesándose ligeramente sobre sus cabezas. Estuvo a instantes de darse la vuelta para verla una última vez, pero no pudo hacerlo. Aun cuando la escuchó marcharse con paso veloz, él no se movió de allí. Aun cuando los cuervos desaparecieron del jardín y la soledad lo invadió en más de una forma, él no pudo regresar a su casa aparentando que nada había sucedido. Porque todo había pasado. Su mundo acababa de perder la luz que lo mantenía lejos de la perdición de la oscuridad. Quiso gritar con todas sus fuerzas con tal de hacerla volver y no hundirse en aquella espantosa realidad.
Pero su voz se había perdido en algún punto de su pecho junto a su valor. Por primera vez en mucho tiempo ya no tenía fuerzas, ya no quedaba nada en él que podía retener esa lágrima que volvía a recorrer su mejilla. Llevó una mano a su pecho y estrujó su camisa por encima de su corazón, en un punto donde dolía más, en un lugar cerca de la garganta, ahí debía de estar su alma, hecha un ovillo.